olímpico. Eso es muy interesante, es que el mundial apenas va a crecer y Jules Rimet tiene otra cosa muy importante, dice, como el campeón del mundo es Uruguay, mire cómo demuestra Jules Rimet en el año 30 que se reconocía perfectamente a Uruguay como campeón del mundo. Atención gente a la entrevista que le hicieron al señor Juan Manuel Uribe, quien es un historiador colombiano del fútbol, y en este video nos va a explicar, nos va a dar los motivos del por qué Uruguay tiene 4 mundiales. Bueno, hay un tema de debate, muchos uruguayos, muchos argentinos debaten mucho esto, que es el tema de las 4 estrellas de Uruguay, si son 4, si son 2, no es que la FIFA era la que organizaba los mundiales en esa época, no es que el COI y la FIFA están muy compaginados en esa época, no es que Uruguay debería tener dos estrellas en vez de 4, es decir, hay mucho debate, hay muchas interpretaciones históricas al respecto y por eso acá estamos con un historiador de fútbol, alguien que tiene la legitimidad para contar esto y por eso tenemos a Juan Manuel Uribe, historiador de fútbol. Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, Tomás, muchas gracias. Vea, Uruguay es campeón mundial del año 24 y del año 28. Si el torneo de fútbol olímpico era el mundial, no existía el mundial de la FIFA. Y ese era el mundial que reunía a todos los equipos que tenían cómo participar y que tenían fútbol. Eso es clarísimo. Uruguay gana el mundial, el torneo del fútbol olímpico del año 24 y gana el fútbol olímpico del año 28. Los europeos saben perfectamente, mejor dicho, en ese momento fue que se dieron cuenta en Europa que había un pequeño país en Sudamérica que se llamaba Uruguay. Pero eso no hay duda, ese es campeón mundial. Lo que pasa es que entonces también podríamos pensar que Bélgica es campeón de los Juegos Olímpicos del 20, del fútbol del 20. Y los creadores del fútbol que jugamos hoy, los ingleses, ganan el 8 y el 12, como Gran Bretaña. Ojo que no eran el Reino Unido, todavía no era sino Gran Bretaña. Ahí todavía no estaba Irlanda del Norte, porque Irlanda del Norte todavía pertenecía a Irlanda, la isla aparte, que no formaba parte de Gran Bretaña. Pero la mayoría de los jugadores de Gran Bretaña eran ingleses. Entonces usted podría decir que Inglaterra ganó 2, Bélgica 1, pero sin duda Uruguay ganó los dos más mundiales de la época, el fútbol olímpico. Eso no hay duda, pero lo que pasa es que como no lo maneja, pues era el COI, el dueño de los Juegos Olímpicos. ¿Cuándo nacen los Juegos Olímpicos? 1896. Sí, señor. Con el Comité Olímpico Internacional, y la FIFA es del 4. De 1904. Sí, aunque la FIFA maneja el fútbol en el año 24 y 28, de todas maneras, pues hombre, está supeditado cuando maneja el fútbol que está en el torneo del Comité Olímpico Internacional, que eran dos instituciones absolutamente aparte. Y tan aparte son y tan distintas, Tomás, que esto es muy importante, los Juegos Olímpicos nacen con el criterio amateur, que no se podía ganar plata haciendo deporte, que eso era feo, que eso era inmoral. En cambio, Jules Rimet, en el año 30, cuando crea el Campeonato Mundial de Fútbol, tiene la visión. Pero antes de seguir, si querés apoyar a este canal, lo único que tenés que hacer es suscribirte, lo cual es totalmente gratis. Ahora sí, sigamos con el video. ¿De para dónde va el mundo? Y entonces dice, el Campeonato Mundial es abierto. Lo puede jugar cualquier futbolista que tenga la capacidad y sea citado por su selección. No puede ganar plata o no ganar plata, es abierto. Esa fue la diferencia. Y de hecho, pues eran ya profesionales. Y el fútbol no tuvo ese problema que tuvieron los Juegos Olímpicos. Porque los Juegos Olímpicos hay, en un mundo, como era el mundo comunista, parecían jugadores no remunerados, pero sí eran remunerados. Entonces en los Juegos Olímpicos aparecían como amateurs, mientras los del mundo capitalista todos eran de una vez clarísimo. Por ejemplo, eso le pasó a Cochise. A Cochise no lo dejaron porque con una camiseta había aparecido como deportista profesional. Cuando se ganaba unos pesos, pues. Entonces, ese fue un problema de los Juegos Olímpicos que finalmente lo resolvieron en el año 84 apenas. Los primeros Juegos Olímpicos abiertos o profesionales son los de 1984. En cambio, Jules Rimet de una vez se dio cuenta en el año 30 que eso tenía que ser abierto, profesionales o no. Y eso fue muy importante. Entonces, eso muestra que las dos instituciones no eran la misma, ni mucho menos. O sea, la FIFA no era lo mismo que el COI. Absolutamente distintas, independiente totalmente. Pero entonces, ¿por qué se dice que la FIFA fue la que organizó porque la FIFA en ese momento ya iba cogiendo la fuerza del fútbol.
y entonces lógicamente tenía la importancia en todos los países. Ya tenía todos esos países afiliados a la FIFA. Ya la FIFA era la dueña del fútbol. Entonces era muy normal que el Comité Olímpico les dijera: ustedes nos manejan el torneo de fútbol, pero nosotros somos los que lo supervisamos. Porque incluso si uno se pone a revisar, el Mundial del 30 tuvo menos equipos participantes que en esos Juegos Olímpicos. Eso es muy interesante, es que el mundial apenas va a crecer, y Jules Rimet tiene otra cosa muy importante. Dice, como el campeón del mundo es Uruguay, mire cómo demuestra Jules Rimet en el año 30 que se reconocía perfectamente a Uruguay como campeón del mundo por los Juegos Olímpicos, por el fútbol olímpico, que dice, vamos a jugar el primer mundial en Uruguay. Y los europeos le dijeron, no, eso está muy difícil viajar allá. Finalmente no logró convocar sino 4 países europeos: Bélgica, Francia, Yugoslavia y Rumania. Los demás no quisieron. Italia, España, Alemania no quisieron venir. Entonces, y después en el 38, por eso fue que tuvo que hacer 2 mundiales seguidos en Europa, porque se le complicó mucho la venida de los europeos a América. Claro, que eso también es importante mencionarlo, que hubieron menos equipos, pues porque muchos europeos se negaron. Se negaron por la lejanía, por lo difícil, por el transporte, por todo eso. Pero Jules Rimet dijo, tenemos que hacer el primero en Uruguay porque Uruguay es el campeón del mundo. Claro, expandir el... Sí, pero mire cómo muestra Jules Rimet en el momento que sí se consideraba Uruguay campeón del mundo. Ahora que usted estaba preguntando que si Uruguay merece 2 campeonatos más, claro. Y no solo Jules Rimet, si uno se fija en la prensa de la época, hay varios medios franceses que mencionan a Uruguay como el campeón. Pues claro, eso es, no hay duda. Ese es el campeonato mundial el fútbol olímpico era el campeonato mundial antes del 30, el que hizo la FIFA. Entonces, eso es clarísimo. Tenía que ser Uruguay y es campeón de esos 2 torneos. Incluso la FIFA, también hay varios artículos en los que mencionan a Uruguay como los campeones del mundo. Entonces, por un lado, la FIFA, que es la que organiza pues el fútbol mundial, los legitima como campeones del mundo. La prensa francesa, que fue donde se disputó los Juegos Olímpicos del 24, y todos sabemos que la FIFA nació en Francia, entonces hay varios entes que legitiman a Uruguay como el campeón del mundo en ese momento. Pero los que contraargumentan esto, que ahorita me lo estaba explicando, pero quiero que me lo amplíes un poquito más, mucha gente dice que no, que en esa época era muy amateur la cosa, que incluso creo que por eso es que la asociación inglesa se separa y dice, no, esto tiene que ser profesional y nosotros nos vamos, que es cuando la asociación inglesa, si no estoy mal, creo que se va de la FIFA. Eso es cierto. Se va de la FIFA por eso, porque ellos tenían un espíritu más profesional, y la FIFA consideraba eso más amateur. Sí, pero los jugadores de fútbol que van en el 24 a París y en el 28 a... ¿Dónde juegan en el 28? No recuerdo. Ámsterdam. Son los mejores del mundo. Aparte de los ingleses, que no eran exactamente los únicos mejores del mundo. Los ingleses habrían mandado un equipo profesional que habría competido con Uruguay de tú a tú. No porque los uruguayos no ganaran plata, no eran los mejores del mundo. En el momento eso era normal. Lógicamente que los ingleses toman la bandera del profesionalismo. Claro. Eso sí, y como la FIFA todavía no lo había tomado, entonces se van. Pero tienen que volver luego cuando la FIFA rápidamente reacciona. Por Jules Rimet, son profesionales y empiezan a ser profesionales todos los equipos del mundo. Nosotros con cierto retraso, pero Argentina y Uruguay son profesionales Argentina en el año 31, Uruguay en el 32. Y una cosa que también te quería preguntar, que yo sé la respuesta, pero quiero que vos la expliques, y es, listo, que muchos argentinos lo dicen, listo, entonces, ¿por qué los Juegos Olímpicos que se ganaron después, esos no se cuentan como mundial? No, porque es que ya el mundial era el que mandaba. Estamos hablando cuando no hay mundial, y cuando no hay mundial de la FIFA, el torneo mundial del fútbol es el de los Juegos Olímpicos. El torneo de los Juegos Olímpicos ya después no es el mundial. Claro, ya es muy diferente. Y primero que todo, ya no cuentan todos los mejores jugadores de cada país. Y ya después, cuando ya se abren el Comité Olímpico abre a profesionales, abre el deporte olímpico a profesionales, entonces ya la FIFA controla y dice, pues hombre, pueden jugar ciertos jugadores de 23 años para adelante. Pero ya no todos, para que no haya un mundial cada 2 años. Uno del COI y uno de la FIFA. Porque ya la FIFA se había apoderado de eso desde el año 30, cuando el COI se había ido quedando por el asunto del amateurismo, que lo pagamos caro en Colombia también. Es que es interesante porque si uno se va como a lo lógico,
¿qué cambió del 28 al 30? O sea, seguía siendo el mismo fútbol, Claro, y los seguían mismos siendo los jugadores. mismos jugadores, La misma final del organización. 28, Uruguay-Argentina, es la misma final del 30. La misma final del Claro. 28 es la misma Son final los del dos 30. mejores equipos del mundo en ese O momento. sea, nada cambió. Pues Si- es más. si se mete el equipo inglés, lo pelan. Ajá. Si hubiera aceptado, pues entrar. Apenas entra en el 50. Y recuerde usted la sorpresa que llevaron en el 50. Maracanazo. Pues, sí, no, el maracanazo se lo pega a Uruguay y a Brasil. No, cuando Estados Unidos les gana 1-0 a los ingleses en Brasil, en el Mundial de Ah, Brasil. sí, claro. Eso fue una. Porque ellos se habían quedado fuera del tiempo. Ajá. Sí, sí, ellos tomaron una mala decisión ahí. Claro. Pero yo creo que es que esto es muy, no sé si llamarle un análisis muy interpretativo. Sí, claro. Porque es muy Claro. debatible. Igual los argentinos o mucha gente también puede decir, no, eso era algo amateur y eso no son estrellas contadas. Pero eran los mejores del mundo. Pero pues. eran los mejores del Eso mundo. sí. Y la FIFA incluso en su momento reconoció a Uruguay como con 4 estrellas. Pero vuelvo y repito, eso es un análisis muy interpretativo que tiene muchas variables y recuerden que muchas veces la historia se basa en eso, interpretar hechos históricos con diferentes conclusiones. Acá no es que exista una verdad absoluta, pero siempre es bueno estar escudriñando. Pero no había un equipo del mundo por ahí escondido que le pudiera ganar a Uruguay. Era el mejor del mundo. Ah, eso no hay duda. Era el mejor del mundo. Y se Eduardo sorprendieron Galeano. muchísimo en Francia cuando veían esos de ese país por allá desconocido de un continente que se les había olvidado que existía jugando semejante fútbol. Ujú. Incluso hay una historia que cuenta Eduardo Galeano, creo que hay un equipo que va y espía a Uruguay, dice que para saber cómo juega Uruguay, y Uruguay tira el balón para arriba, lo tira para un lado, y van y juegan contra ese equipo y creo que les meten como 7, que Eduardo Galeano cuenta esa anécdota. Y eso es una anécdota muy bonita de uno de los escritores más interesantes que tiene la historia del fútbol. Un teso. Sí, un teso que además pues tiene escritos de todo lo demás, un intelectual que lo decía muy claro Tomás. Galeano decía, ¿por qué siendo el fútbol algo tan importante para los pueblos, por qué los historiadores oficiales no lo consideran? Claro. Y ya hace Es una rato, pregunta. que lo están considerando. Sí, ya el mundo académico como que se está interesando un Sí. poquito en el fútbol, porque era lo que vos decías, antes no había como tanto interés